El día comienza mejor cuando lo entiendes. Fran Huerta y Carlos Greich te acompañan para que inicies el día bien informado. Análisis, contexto y opinión en una hora. Esto es Hora Clave, en la 92.9 y radiolaclave.cl. Muy buenos días. Ingresamos a esta sesión de Hora Clave en un día jueves en el que los otoñistas están de fiesta. Sí, por fin llegó el otoño. Carlos Greich, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. ¿Otoñista? ¿Existen los otoñistas o no? Yo creo que sí, yo no todavía permanece. Yo me siento otoñista, mira. Antes me sentía... Entonces ahora conozco una. Por fin. Antes me sentía veranista, pero este verano fue ya demasiado. Ya. Así que me cambié de bando. Ya, ok. Puede ser. Está bien. Soy una conversa. Muy bien. Pero no inviernista declarada, no. No llega tanto. No, inviernista no, porque pasa que quienes trabajamos temprano, no tan temprano, hay gente que trabaja mucho más temprano, sí, claro. Pero quienes salimos temprano, pucha, que cuesta más en invierno. Y de hecho yo me vengo en auto, igual hay comodidades, pero pienso en la gente que anda en bici, ponte tú, ahí sí que el frío... Uy, ahora mismo miraba a una familia y ahí la pobre mamá llevando a los hijos, y decía esto mismo con 5 grados debe ser terrible. Así Exacto. que nada, pero bueno, uno puede cambiar. Así es. Bueno, en un día... ¿Qué eres? No, yo soy veranista declarado. Ah, ya. Sí, oficial y forever. Sí, forever, sí. Ahora, Ya. sería mucho mejor veranista en Punta Cana, digamos, no en Santiago. Sí, pues pero... claro. Y además cuando uno dice veranista no es como cuando está muriendo de calor. No, claro. Es cuando está piola. Claro, pero el veranista, digamos que profesa esta convicción de que abrigarse es incómodo, por ejemplo. Ya, sí, a mí me pasa eso. Siento que es mucho más fácil, además, bueno, para nuestra pega que se puede, un vestido, una chalita, en cambio que, bueno, hay gente que todos los días camisa y corbata. Exacto. ¿A ti te pasaba antes? Sí. ¿Ahora tienes más libertad? Ahora tengo un poco más. Aquí, allá lo mismo, en Chilevisión. Después tengo que seguir, claro, ya me cambio de ropa ya. Sí, pero allá nomás. Sí. En pandemia, cuando nos tocaba leer noticias en la casa, para arriba nomás. yo leí noticias con sandalias. Sí, un clásico. Pantuflas. Es un clásico de todos los que hacen teletrabajo, no se hagan. Así es. Bueno, a las 8:02 los invitamos también a que comenten con nosotros, a que interactúen. Ya más adelante los estamos saludando. Por ahora revisamos las claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Clave 1 del día, un informe reservado de la Contraloría al que Bio tuvo acceso, detectó graves anomalías en el sistema de inhibidores de señal en cárceles al revelar que los reos pueden operar celulares al interior de los penales e incluso conectarse a internet, o sea, Wi-Fi. Claro, tenían más señal que la Torre Entel. Que uno muchas veces. Más que nosotros, sí. Bueno, son más allá de la anécdota, lo cierto es que es muy grave porque en la cadena de delitos, cuando uno habla del delito como una situación multifactorial, donde hay que resolver un montón de problemas que no necesariamente tienen que ver, por ejemplo, con la persecución en las calles, con las herramientas para los guardias privados, todo esto que se está discutiendo ampliamente, tiene uno de sus eslabones principales en la actividad de los delincuentes en las cárceles. Allí es donde comienza muchas veces esta cadena del delito. Si no se logra detectar ese inicio de la cadena del crimen, es súper difícil de ahí en más seguir controlando todo. Por lo tanto, el inhibidor de señal que había sido anunciado con bombos y platillos durante el año pasado, incluso en julio, ya había existido cierto cuestionamiento respecto de la efectividad de este método, o de si estaba siendo puesto en práctica de manera correcta o no, y allí Gendarmería salió nuevamente a respaldar el sistema, a decir que se estaba implementando en otros penales. Bueno, de todas maneras hay varias fallas que Gendarmería ha detectado, que el director nacional de Gendarmería dice no son tal, o al menos entrega los antecedentes diciendo que sí está funcionando bien. El ministro de Justicia también respalda al director de Gendarmería, pero la Contraloría dice otra cosa. Vamos a estar profundizando en los detalles de este informe, de qué es lo que tienen finalmente los delincuentes hoy día todavía en sus manos para hacer estas llamadas que muchas veces todos hemos recibido, ¿no? Con personas que te dicen tu nombre completo y ya de inmediato uno dice, bueno,
hoy día o es cobranza o es un delincuente que te está llamando de la cárcel, pero en definitiva lo que sí ocurre es que hay ahí un acceso que es todavía imposible de contener de manera correcta respecto de los delincuentes y cómo comienzan ellos, desde el llamado no solo a personas, a víctimas, no las estafas telefónicas, entre los integrantes de bandas que están afuera ejecutando los crímenes respecto de los líderes que a veces están adentro. Ese punto es fundamental para saber que todavía falta mucho para combatir el crimen a nivel nacional. Clave 2. Hoy el presidente Gabriel Boric por fin va a promulgar la reforma de pensiones aprobada por el Congreso el pasado 29 de enero. La ceremonia contará con la expresidenta Michelle Bachelet y con la ausencia de Chile Vamos, que decidió restarse debido a la participación de la ministra del Trabajo, Janet Jara. Sí, ahí uno no sabe si efectivamente esto está enmarcado en una convicción por parte de Chile Vamos respecto de que no estaban de acuerdo con algunos alcances. De todas formas, sí estuvieron de acuerdo en el Congreso. Por lo tanto, restarse hoy día de una votación que fue... A ver, obviamente hubo diferencias, hubo votaciones en contra incluso en el Congreso, pero aún así uno esperaría que hubiese una convicción respecto de que efectivamente hay mejoras al sistema de pensiones si es que ya fue aprobado como tal por parte de los diputados y los diputados, diputadas y senadores también. Bueno, lo que dijeron es que esta suspicacia de la presencia de la ministra Jara tiene que ver también con el uso que podría estar haciendo el oficialismo de este acto primordial como un acto de campaña para la ministra Jara. Presidenciales, claro. Pero bueno, más allá de eso, este claramente es el gran hito probablemente que quedará escrito en la historia de la administración Boric, así probablemente lo van a hacer saber también en esta jornada. Por eso decíamos por fin, porque esto iba a ser la semana pasada. Ah, claro, se suspendía, iba a ser el viernes pasado, ¿no? Sí, pero ahora, bueno, va a estar la expresidenta Bachelet. También va a estar la expresidenta Bachelet y habrá que ver entonces las reacciones. Vamos a estar atentos a eso durante la mañana. Clave 3. El presidente de Argentina, Javier Milei, logró el apoyo del Parlamento para aprobar el decreto de necesidad y urgencia que habilita al Ejecutivo a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La negociación busca dar mayores facilidades para nuevos créditos, sin embargo, se desconocen mayores detalles. Sí, porque todavía hay varios análisis que hacer. Durante muchos años, el sector que hoy día respalda a Javier Milei, no necesariamente la Libertad Avanza, los libertarios, sino que más bien la derecha argentina, eran muy críticos respecto a los acuerdos que se habían firmado con el FMI. Después también, en el gobierno de Cristina, fueron muy críticos respecto de la continuación de estos acuerdos con el FMI que hizo el propio gobierno de Macri. Bueno, y así sucesivamente. Lo cierto es que Argentina tiene hoy día una relación inherente con el Fondo Monetario Internacional para poder salvaguardar aquellos planes que, en este caso, Javier Milei lo que busca hacer es financiar cierta parte del rescate económico que él intenta hacer a nivel macro, ¿no? Pero bueno, también en este año que es electoral en Argentina, todas estas señales son importantes. Y ojo, que Javier Milei se nota un triunfo que no es menor, porque Javier Milei en el Congreso no tiene la mayoría suficiente a veces para establecer un quórum respecto de muchas leyes, entre ellas esta. Por lo tanto, que haya llegado a un acuerdo y que finalmente haya luz verde para este acuerdo, para Javier Milei es un triunfo dentro del Congreso. Un Congreso que está súper dividido, que la semana pasada se agarraron literalmente a combos en el Congreso, y afuera ya sabemos las protestas. Ayer también hubo protestas nuevamente de los jubilados, que son los más debilitados, dicen, con las políticas de Javier Milei. Algo que nosotros no estamos acostumbrados, eso de los gritos y tantas peleas en el Congreso. En el Congreso, sí, claro. Sí. Exactamente. Los ha habido, obviamente, pero claro, no con esta intensidad, ¿no?, que vimos ahí en el Congreso en Buenos Aires. Y clave 4, en materia deportiva, durante la tarde de ayer se dio a conocer el sensible fallecimiento a sus 83 años de Hernán Clavito Godoy, recordado jugador y técnico del fútbol chileno. Clavito, que fue entrenador de Santiago Wanderers, San Marcos de Arica y Audax Italiano, entre otros, falleció producto de complicaciones derivadas del cáncer hepático que tenía. 38 planteles dirigió Clavito Godoy. 38, entre 1974 y el año 2018, que fue el último club, que fue San Marcos de Arica. O sea, en total, entre jugador y entrenador, Clavito estuvo como 60 años en el fútbol. O sea, una figura claramente muy destacada. Ayer me tocó hacer la nota con la historia de Clavito y empecé a recopilar archivo que me llegaba también de otros canales, de TNT Sports. La cantidad de frases para el bronce que dejó Clavito Godoy, algunas obviamente son bien políticamente incorrectas. Claro, decirlo. Pero buenas polémico. Declaraciones se mandaban. Por lo menos eran entretenidas, eso sí. Sí, siempre. Y bueno, las imágenes, ¿no? Persiguiendo a un fotógrafo para pegarle, porque él le había pegado una patada de vuelta, las peleas con los hinchas.
La anécdota del loro recordaban mucho, ¿no? Ayer, que para muchos hoy día no sería muy repetible, ¿no? Ya, sería funada. Que era un loro que insultaba a Clavito Godoy. Le decía grosería. Entonces Clavito Godoy lo agarró y lo dejó con un ala a mal traer. Claro, eran otros tiempos. En que se justificaba eso, ahora no lo hagan. Bueno, pero aún así... Pero aún así muy querido. Sí, súper querido, homenajeado en el Congreso en el año 2016. Deja una huella Clavito Godoy, la pizarra de Clavito. Porque la pizarra, lo que decía Clavito Godoy es que él le prestó la pizarra a Bombalé. La pizarra que está ahí, nosotros todavía la tenemos. Sí, esa pizarra, Clavito dice, no, yo se la presté a él porque es mi creación. Y uno puede decir que sí, al menos en términos cronológicos, él inventó la pizarra. Así es que un gran recuerdo para un Clavito Godoy. Seguramente su recuerdo va a marcar también la previa de este partido de hoy entre Paraguay y Chile. Por supuesto, sí, un abrazo a la familia también, nuestras condolencias. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. El contexto es tan bien que vayan a nuestro canal de YouTube, Carlos. Sí, los YouTubevidentes. Siempre, Radio La Clave, así de fácil nos buscas en YouTube y puedes comentar y hablar junto a nosotros. Ya nos están saludando. Y mira, ahí Jaime Pérez dice, a pesar de la tregua, Ucrania sigue bombardeando contra las refinerías rusas. Oye, está muy atento al conflicto. Sí, bueno, Jaime Pérez siempre está escribiéndonos. Saludos Fran Huerta y Carlos Greich, ya viendo Hora Clave. Hoy se termina el verano, dice, con agradables 26 grados como máximo. Rico terminar así igual. Así está bien, sí. Sí, a mí me gustan días como hoy. Lo único que sí, Jaime, ahí estoy de acuerdo que, ya me queda algo de veranista parece, porque cuando empieza ya las 7 de la mañana, las 6 de la mañana, muy oscuro, me duele. A mí lo que me irrita pero profundamente es el cambio de horario. Sí, a mí igual. Es un temazo ese. Que atardezca, ¿no? Que caiga el sol a las 6 de la tarde, para mí es profundamente deprimente. Sí, sigue siendo un debate porque además, bueno, ahí los invitamos a debatir también en nuestra cuenta, en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos hartos usuarios viéndonos y siempre pueden verlo después también porque queda arriba nuestro programa, pero es una conversación que todo el mundo tiene porque además con lo de seguridad, a mí me parece que uno no quiere salir más tarde, o sea, a las 8 ya está oscuro. Es cierto. ¿Para qué decir en un tiempito más ya 7 o 6 está oscuro? Entonces es muy difícil, pero bueno. Sí, a ver, bueno, de todas formas entonces seguimos revisando todos sus comentarios, más adelante también los seguimos leyendo. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Ya lo mencionábamos en nuestras claves del día. Sí, 5.654.880 millones de pesos. Costó, es como la cifra. Exactamente la cifra, sí. Es como la cifra del Teletón. ¿Estoy bien para el Teletón, don Francisco? No, está perfecto. Increíble. Bueno, esa es la cifra correspondiente a 36 meses de servicio contratado a una empresa israelí llamada Septier por este sistema que se llama Guardian y que lo que busca es inhibir las señales de teléfonos celulares en las cárceles chilenas. Algo que, según un informe de la Contraloría, presenta severas fallas en varias situaciones. Por ejemplo, equipos móviles en lista negra, es decir, que están bloqueados y que igual tienen acceso a internet en las cárceles. Es muy difícil, me ha tocado ir, Carlos, y ahí te voy a contar una experiencia personal, no a Santiago 1, ni al penal de alta seguridad, que han sido estos que han estado registrados, pero sí la penitenciaría, y desde lo más adentro que uno puede estar, funciona el celular y uno dice, pero ¿y qué pasó con esta cifra que se invirtió para que por lo menos uno no tenga tan buena señal? Uno imaginaría que quizás no es del todo, pero que sea interrumpida. Nada. Y sabes que es curioso funciona porque, normal. Bueno, ustedes saben, Chilevisión, el lugar donde yo trabajo después más rato, es al lado. Es al lado de la ex penitenciaría de Santiago 1. Y uno conversa con los vecinos del sector del barrio de Yarura, ahí está todo ese sector muy, muy tradicional. Sí, clásico. Hay muchos locales comerciales y hay muchos vecinos que dicen, a mí no me funciona bien mi teléfono celular. Y probablemente es por los inhibidores de señal de la cárcel. Claro. Pero entonces uno entiende que a los vecinos de afuera no les funciona el teléfono, vecinos, pero a los presos adentro sí. Sí, y es verdad, y uno habla también, bueno, me ha tocado con gendarmería de penitenciaría y les funciona perfecto el celular, o sea, uno los ve hablando en lugares donde ellos pueden, pero o whatsappeando, como se dice, y todo perfecto. Claro, a ver, ¿cómo funcionan estos inhibidores? Lo que hacen los inhibidores de señal es que bloquean o neutralizan estas señales telefónicas o de internet. En cierta zona. Claro, porque emiten ondas
que van en la misma frecuencia de las que reciben los teléfonos móviles que están adentro de la cárcel, eventualmente. Entonces, claro, al bloquear, definitivamente no pasan las señales, entonces no pasan los llamados, no funciona Internet. Esa es, en rigor y en teoría, la finalidad y cómo funcionan estos inhibidores. Sí, y como tú decías, bueno, ¿a quién no le ha llegado un llamado como esos? Absolutamente. Todos los días algunos tenemos que recibir ese tipo de llamados. Yo ya no contesto números desconocidos. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que está en esa. Además, tienen un acceso que uno también se pregunta cómo es que logran discriminar, porque tienen un acceso súper importante a bases de datos, una base de datos de personas vulnerables, de personas susceptibles de creer en esos llamados. Ciertas edades. Mayores, personas que eventualmente estén con algún problema, que no estén 100% atentas. Sí, y por eso uno se preocupa, porque cuando a uno le toca, puedes discriminar o estás mucho más atento, quizás porque estamos ahí con las antenas, claro. Tiene mucho que ver con el tema, pero con las antenas más paradas, pero sí. Uno piensa en sus papás, en sus abuelos, en una persona que está más desconectada y bueno, siempre puede pasar una estafa, digamos. ¿Qué es lo que dice, en este caso, Gendarmería defendiendo este sistema, o al menos, más bien dicho, no, pero vamos de vuelta? ¿Qué es lo que dice Contraloría respecto de qué es lo que ha ocurrido? Eventualmente, dicen que hay antenas cercanas a las cárceles, otras antenas de teléfonos celulares, de servicios de redes de comunicación, de telecomunicaciones, y que van bloqueando estas señales de vuelta. Entonces vuelven a liberar las señales que tienen los celulares. Claro. Eso es lo que ocurre también, dicen, en medio de estas fallas, pero lo que tiene que hacer este sistema, y por lo que se paga millones, es porque eventualmente también detecten que estas antenas pueden estar alrededor. Para que así se pueda ir jugando con la señal y evitar que sean específicamente los presos, los condenados que estén en la cárcel, aquellos que no tengan la señal de Internet. Es lo mínimo que uno esperaría con el monto ahí que tú dijiste, estratosférico, de lo que se está invirtiendo en estos inhibidores. Claro. Cuando hablamos de cifras tan exorbitantes, uno dice, bueno, cuando llega esta otra señal de vuelta, lo mínimo es que funcione. Sí, habló el director nacional de Gendarmería. Después vamos a estar también revisando lo que dijo el ministro de Justicia, que estaba hablando en unos medios de comunicación. Pero también están en línea. Claro, pero el director de Gendarmería, Sebastián Urra, dijo esto ayer cuando se conocieron detalles de este informe de Contraloría. El tema de inhibición, como lo dije al inicio, sigue funcionando y ha funcionado con efectividad. Eso da paso a que puedan también irse sumando otros establecimientos penales. Y por eso yo manifestaba que todas las observaciones que se recogen de Contraloría, y que también se agradece aquellas cosas que ellos ven y que uno obviamente, dentro de todo lo que pueda ir actualizando, igual hay cosas que se van escapando, se recoge por parte de Gendarmería y se incorporaron dentro de las próximas licitaciones para que se vayan también agotando y también ir mejorando más el sistema. Claro, lo que dice en definitiva Gendarmería es que todo sistema es perfectible, que es uno de esos argumentos que eventualmente uno dice, entiende que existen en medio de una evaluación de un proceso o de un sistema que está incorporándose, pero aún así, el problema que tiene este sistema, y de que sea perfectible o de que haya detalles, como dice el director nacional de Gendarmería, es que permite que accedan a diario cientos de delincuentes que están en las cárceles, que están cumpliendo condena, pero que siguen liderando bandas del crimen a veces que están operando en las calles, guiados a veces por las instrucciones de estas personas que están al interior de los penales. Lo complicado que tú decías, Carlos, es para los vecinos, por supuesto, en el caso de que sí funciona, y también para los mismos gendarmes, porque muchas veces ellos tienen que no estar directamente con los reos y están haciendo turnos. Muchas veces hay grupos de gendarmería que les toca estar en la puerta y bueno, quizás también necesitan una conexión con el exterior y ahí es muy complicado para ellos. Claro, es ese ha sido un reclamo. Además, en los penales, en algún momento la gendarmería, cuando incluso estuvo a punto de irse a paro, lo que pedía era que se habilitaran ciertos espacios de señal muy controlados, con nueva tecnología, y que permitieran que para ellos sí fuese posible acceder a esta señal. Es que si no está funcionando esto, ¿cómo nos podemos llegar a imaginar que solo en un sector exista esa posibilidad? Es muy difícil. Además, también existe esto de que ellos trabajan con personas privadas de libertad, pero a la vez también con esto ellos están
totalmente privados del exterior. En esos horarios en los que ellos están, digamos, trabajando, claro. Parte de su trabajo también, uno lo entiende. Sí, ahora, pero no deberían estar, uno comprende que no debería ser al 100% tal como los reos. Es complicado. Sí, revisemos lo que dijo también el diputado Andrés Longton, que, bueno, ya sabemos, hay una solicitud de los diputados de la UDI, en este caso, varios de ellos, Sergio Bobadilla, Juan Fuenzalida, Fernando Borges, Juan Antonio Coloma y Henry Leal, quienes ellos fueron los que le pidieron a Contraloría que hiciera este informe y después también que eventualmente pudiese ser informado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el ministro de Justicia dice que es preocupante que se haya filtrado, otra vez la palabra filtración, dice, es preocupante, dice el ministro de Justicia, porque es información reservada, es crítica también para la seguridad penitenciaria, pero el problema es que si no llegásemos a saber esto, ¿qué sistema de control tienen, por ejemplo, los propios fiscalizadores primarios, que son los diputados, para que efectivamente sepan que está o no funcionando el sistema? Tiene que existir esa información. El diputado Longton habló. Todo el país pensaba que los inhibidores de las cárceles estaban funcionando plenamente. Recordemos que supone que era el sistema que más protección daba a nivel mundial, es decir, era lo top en tecnología, y resulta que hoy día los presos siguen delinquiendo de la misma manera que lo hacían antes. Bueno, y además tiene esta controversia porque el sistema, cuando salió a la luz el 2024, fue bautizado como Sistema Guardián. Claro, ese era como el gran nombre, claro. Nombre. Ahora, por ejemplo, ha pasado casi un año desde el comienzo de la implementación del sistema, y hablan del cuadrante Pedro Montt, justamente, aquel que comprende la expenitenciaría, Santiago 1, el penal de alta seguridad. Al lado se está planificando construir otra cárcel de alta seguridad, ustedes saben, en los terrenos que hoy día pertenecen al ejército. Otro tema importante. Alcalde Desbordes ahí que no está muy feliz. No, y los vecinos tampoco. Bueno, lo que dice es que Gendarmería dice, sí, funciona esto para el 20% de la población penal, que es a donde está abocado hoy día este inhibidor de señal, porque son principalmente las personas que ellos saben que están llamando por teléfono y que tienen contacto con el exterior. Sí. Pero todavía entonces falta saber cómo es que se puede resolver este problema de los accesos a teléfonos que permanentemente siguen teniendo quienes están adentro de las cárceles. Sí. Vamos. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Vamos ahora a otro tema que escuchábamos dentro de nuestras claves del día también, en donde por fin llegó el día para el presidente Boric. Se promulga la reforma de pensiones. Todo esto va a ocurrir en Peñalolén, entiendo. Así es. Bueno, hay que saber también entonces que hay dos actos. Hay un acto paralelo de Chile Vamos en Peñalolén, y también entonces este acto de promulgación, que tendrá un acto multitudinario en una ceremonia también en la misma comuna. Mira, todo allá. Claro. Yo habría imaginado que el presidente lo iba a hacer en otro lugar, pero está bien. ¿En qué lugar específicamente irá a ser? Bueno, estaba leyendo, va a ser el acto en el centro Chimcowe. Ya, me imaginé que en el Chimcowe. Claro. Perdón, ahí va a haber entonces un acto, claro. Sí, un espacio mediano. Recuerden que este es un proyecto que va a permitir aumentar las pensiones de 2.800.000 personas. Casi 1 millón de mujeres, por ejemplo, va a recibir una compensación por esta brecha que ha existido siempre entre hombres y mujeres a nivel salarial, y que luego se traduce en las pensiones de aquellas mujeres que también jubilan. Y así entonces se genera esta percepción de que este acto va a marcar, como tú decías ayer, la última milla, ¿no? Del presidente Gabriel Boric. Hay también distintas figuras que están invitadas. Sabemos el rol protagónico de la ministra Jara, que ya entonces les comentaba yo, tiene cierto resquemor por parte de la coalición opositora de Chile Vamos. Y que para ella sí que podría ser la última milla. La última pisada casi. Es que no sabemos lo que va a pasar con ella, porque ¿qué pasa si puede ser una carta presidencial y deja su cargo de ministra? Claro. Sería una despedida quizás de la cartera. Exacto. Y lo que dice Chile Vamos es que este acto va a servir para pavimentar la opción presidencial de la ministra Janet Jara, y por eso es que ellos deciden restarse y van a hacer un acto paralelo, con un encuentro con adultos mayores también en la misma comuna. Se entrecruzan finalmente ahí los caminos, porque también por parte de Jara y compañía podríamos decir, ¿qué esperaban desde Chile Vamos que no estuviera la ministra? En medio de... Sí. Bueno, fue la gran protagonista de toda esta discusión, entonces obviamente de hecho, va a estar. Esa articulación que hace la ministra Jara
no solo en el Congreso, sino también mediáticamente, genera que hoy día su figura sea tan relevante en las encuestas, a veces incluso. Sí. Estoy hablando siempre todavía de los porcentajes que hay de intención de voto, 4%, 2%, pero ya está dentro de las figuras que el oficialismo tiene como preponderantes, y eso es precisamente debido a que su figura ha estado permanentemente presente en el inconsciente, en el consciente y el inconsciente de las personas cuando van a mencionarla en las encuestas por lo que ocurre con la reforma previsional. Una figura muy presente, pero de todas maneras vamos a ver qué tan protagónica va a ser hoy. Yo creo que eso va a enojar más o menos a Chile Vamos, porque claro, si el presidente Boric habla todo el rato de la ministra Jara o la ministra Jara se manda un gran discurso, es diferente a que pase un poquito más piola, como decimos en buen chileno. Se van a quejar igual. Se van a quejar igual. O sea, no van a ir. Ya esa es una protesta. Pero además las declaraciones van a ser en ese tono, diciendo que creen que la ministra Jara y entienden que está haciendo un rol de campaña en vez de ser ministra en este acto en particular. Bueno, difícil, sería muy inteligente que no hablara tanto, que no fuera tan protagónica, pero por otra parte, bueno, fue su gran sueño. No puede no serlo. No puede, es imposible. Tiene que hablar. Sí. Puede ocupar más prudencia eventualmente, no ser tan grandilocuente, cosa que uno entienda que hay cierta humildad también en cierto sentido, que a veces pasa, ¿no? Pero es que también este es el gran hito que va a marcar. Porque cuando el presidente Boric pierde la reforma tributaria, su iniciativa queda ahí en el camino, claramente esa era su gran misión, la reforma tributaria en el inicio de su gobierno. Claro. Una vez que eso queda allí, en el camino, no le queda otra que tomar otra bandera, buscarla. Y esa fue la reforma. Sí, bueno, vamos a ver cómo protagoniza eso la ministra Jara, el ministro Marcel también. Sí. Recordemos ese abrazo que fue en algún minuto bastante llamativo. Y por parte de Chile Vamos, ¿cuáles van a ser las declaraciones en contra? Sí, vamos a escuchar las declaraciones de la ministra vocera de gobierno, resaltando parte de los detalles que hacen importante para el gobierno también esta promulgación. Esta reforma es una demostración más de que el gobierno cumple en una promesa que se discutió durante muchísimos años, que parecía imposible avanzar en esta materia, que es el de subir las pensiones de los chilenos y chilenas. El llegar a este proyecto no fue fácil, requirió de la construcción de acuerdos, requirió de un intensivo trabajo técnico, requirió de muchas discusiones y de la voluntad de diversos actores. Fue una larga discusión, recordémoslo, y bueno, también si esta promulgación hubiera ocurrido la semana pasada, no habría estado la expresidenta Bachelet, lo mencionábamos. Exactamente, que recuerden, está preparando su postulación para ser secretaria general de Naciones Unidas, así es que también tiene un rol importante en ese sentido. Vamos a seguir atentos entonces a cuáles son las reacciones después de esta promulgación, muy importante, ya decíamos, el hito para el presidente Gabriel Boric en este último año de su administración. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. Amati es un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste y con diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. También dale un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento. Así que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. 8:28, nos quedan algunos segundos, pero finalmente la multigremial nacional va a oficiar a 6 organismos del Estado por malls chinos, apuntando a supuestas irregularidades, entre ellas que no entregan boleta, que no hay hay delitos, patentes irregulares, reuniones sin ley de lobby, todo esto dicen. Explotación de sus trabajadores, eso es muy importante lo que acusan. Es una noticia que sí o sí teníamos que mencionar, porque claro, es verdad que uno mismo, más allá de lo que diga la multigremial nacional, uno mismo ve en sus alrededores tantos malls chinos. Sí, la proliferación de los malls chinos. Ahora, me tocó ir hace poco cerca del lago Rapel, ¿sí? Y allá un mall chino gigante. Mall. O sea, no un supermercadito, tienda, claro. Un mall, y uno dice, pero ¿cómo hasta acá llegaron? Bueno, llegaron a todos lados, ¿sí? Sí. Imagínense, hace 7 años yo vivía en Punta Arenas y ya había varios malls chinos en Punta Arenas.
compitiendo con la zona franca, o sea, a ese nivel, digamos. Sí. Pero bueno. Igual conviene, si esa es la lata, que mucha gente recurre a eso por eso. Y tienen de Uno todo mismo. y te crean necesidades que como nuestra sección no sabíamos que realmente necesitábamos. Sí. Así es que bueno, pero aún así hay entonces un interés por parte de la multigremial de que haya entonces una investigación. Ofició a los ministerios del Trabajo, Obras Públicas y también de Salud, además de Impuestos Internos, Aduanas y el Servicio Nacional del Consumidor. Lo que faltaba ahora está en tu radar. Seguimos en Hora Clave. Siempre atentos a lo que conversan nuestros auditores a través de nuestro chat de YouTube. ¿Quiénes están conectados? Mira, Ángel Guerra dice, ¿se imaginan que los presos no tuviesen acceso a internet o acceso a drogas? Habría motines cada semana con el nivel de sobrepoblación que hay en las cárceles. Bueno, también es un hecho que el hacinamiento genera da margen para muchos problemas ahí en las cárceles. Vamos a seguir con esa conversación. Como siempre, nosotros continuamos y en breve volvemos con más entrevistas y más debate. Más contenidos, claro, mucho más al regreso de la pausa. Hora Clave. Noticias, análisis y contexto en una hora.